Bueno, y como lo hablamos en el video de mi historia general, hoy quiero compartir sobre los 10 a los 20 años, el conjunto de experiencias que hoy son mi potencial para poder establecer mi vida basada en mis propios términos y recoger todas esas enseñanzas. Entonces, a mis 10 años tuve el cambio de ciudad, el cambio de casa, y eso fue un desarraigo porque hasta ese momento tenía muy buenos amigos en el colegio y alrededor donde vivía, en el barrio donde vivía. Y llegar a una ciudad nueva para mí fue un choque muy grande porque no entendía completamente y extrañé mucho esas relaciones que ya había establecido y esa seguridad y esa confianza. Y además donde llegué era un ambiente más individualista, donde el tiempo lo compartía más con mi madre durante el día y venía otro desafío que era adaptarme a la nueva escuela, a un colegio ya muy diferente, donde el nivel de exigencia era mucho mayor y yo no estaba, me sentía totalmente preparado. Digamos, en esos primeros años de escuela, me enfrenté a miedos, como mi primer contacto con el inglés, donde recuerdo muy bien que yo sentía como que no tenía la capacidad y me llenaba de mucha angustia. Sin embargo, no lo expresé y fui muy organizado, fui muy pragmático y muy enfocado en asistir a clases extra, buscando siempre, más que sobresalir, dar la nivel que me pedía el colegio. Sin embargo, ahí hay un conjunto de emociones que pronto, cuando iba a entrar ya a la adolescencia, se mezclarían con ese cambio hormonal y que para mí iba a representar muchas dificultades. Bueno, digamos, en esos primeros 2 años fue muy como adaptarme a la nueva rutina y establecer nuevas amistades desde cero, porque mis amigos casi que perdí el contacto y solo recuerdo que tuve un primer como reencuentro y un único al pasar unos meses como de parte del añorar, del extrañar. Sin embargo, a medida que iban pasando los meses y los años, y yo iba entrando hacia mis 12 13 años, donde ya empecé a tener cambios en mi cuerpo y nuevamente continuaba con sin comunicar. O sea, me seguía contrayendo, me seguía apretando mi cuerpo y no comunicando, sino que por el contrario, todo eso lo que causaba en mí era guardarme las emociones. Y adivinen qué pasó. Fue la primera muestra de una enfermedad que puede ser muy común hoy, que es la gastritis. Y lo único que yo me preguntaba era, yo un niño, casi ya adolescente, ¿qué hacía sufriendo de gastritis? Unos cólicos y unos ardores muy fuertes que causaron que yo me tuviera que aislar un tiempo del colegio. Pero más allá de eso, yo no encontraba respuesta. Y eso me llevó a sentirme aún más solo porque pedía en medio de mi manera de comunicar, que era muy poca más bien, asistencia y compañía de mis padres. Y, y fue muy duro porque fue muy doloroso el significado que le di en ese momento por el hecho de que tuve mucho juicio hacia mi padre por la posición que puso ante la escuela, ante querían los maestros conocer qué era lo que me sucedía y allí se dio como un rompimiento de la comunicación donde el significado que le di es que él se aísla y yo no entendía. Pasé esa crisis, tuve ese aprendizaje y al año siguiente tuve una experiencia muy bonita, que fue la experiencia de Dios vivo, de sentir a Dios en mi vida, que me hablaba, que me susurraba y que estaba en mi interior. Para mí eso fue un
totalmente un antes y un después. Lo hice durante una experiencia de retiros que lo tuve gracias al colegio, alrededor de los 14 años, en donde nomás en los retiros se llamaban Despertar a la Vida. Y obviamente se movió muchas cosas, entre ellos fue ese primer contacto con Dios que me dio como ese espaldarazo donde me dijo, yo estoy contigo. Y fue encontrar el primer refugio allí. De la mano de esa experiencia llegó mi participación en grupos juveniles, en donde fortalecí los amigos del colegio, las amistades, y sentía como ese calor humano. Pero a partir de esas amistades se formó dependencia, se formó para no sentirme solo. Iba transcurriendo toda la adolescencia y ellos estaban allí presentes. Pero mis hormonas estaban en un desnivel normal por la etapa en la que me encontraba, y en paralelo a mi colegio, pues yo les contaba que desde muy temprana edad yo tuve experiencia laboral, porque mi padre me enseñó, y hoy lo siento con orgullo, que me haya educado a trabajar y a ser responsable. Entonces, ese trabajo tenía unas connotaciones para aprender mucho, y es la responsabilidad, la disciplina, pero también estaba en un contexto que yo no me sentía cómodo, un contexto donde se veían las drogas, donde se hablaban temas sexuales, donde la invitación era a solo placer y superficial, y esas fueron mis referencias iniciales. Esos fueron los patrones que yo pude aprender por repetición, pero que yo no tenía ni la menor idea del impacto que eso iba a tener en mí. Y hoy lo agradezco porque me enseñó a qué no es, el proceso de trabajar con mi energía creativa, mi energía la más sagrada. Pero más allá de eso, yo fui muy buen estudiante, fui reconocido por ser alumno integral, por tener buenos comportamientos, buena disciplina, buenos resultados académicos, y eso iba como formando la idea de vida perfecta. Y en mí se iba formando una identidad distorsionada hacia salir, buscar escape en encuentros sexuales, en alcohol, pero en mi soledad. Era muy curioso porque yo tenía amigos, pero yo hacía las cosas como solitario porque no, no me sentía como... No estaba en un contexto donde dijera, mis amigos me invitaban a eso, sino que era como una especie de exploración. Doy gracias a la vida y gracias a Dios de que me cuidó y que me protegió. Nada de ello me llevó, solo me dio muchos aprendizajes, muchas lecciones. No me pasó nada malo. Y también tuve la oportunidad de ponernos claros de este mundo no lo quiero. Pero como conscientemente no estaba totalmente preparado, lo fui repitiendo en años posteriores, que se los contaré en la otra década. Pero lo que rescato acá es esa búsqueda de identidad de la mano de Dios. También alrededor de mis 17 años, 18 más o menos, tuve mi primer contacto con la psicología, con un proceso de acompañamiento, debido a que a los 16 años volvió a surgir eso no expresado, y es la historia de la infancia, la historia del abuso, la historia de no poner límites y de sentirme que me habían agredido, pero que yo no sabía eso cómo se manejaba. Entonces, a raíz de que surgió nuevamente esa alerta y esa advertencia, inicié el proceso de acompañamiento. Gracias a mi psicólogo, que hoy es mi terapeuta y que le agradezco porque me ha acompañado en el camino hasta hoy, me ha acompañado hasta ahora, hasta el presente, aún continúa haciéndolo ya en otra etapa de la vida.
Sin embargo, me dio esa mano y esa seguridad de comenzar el proceso, dejarme guiar, dejarme orientar. Y también les cuento que cuando yo terminé mis estudios, en el proceso de discernir mi vocación, discernir mis estudios ya universitarios, porque afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlos, salió un tema que lo bloqueé y fue la creatividad por medio del diseño, de explorar, estudiar diseño de interiores, diseño de espacios, algo con diseño. Pero automáticamente hice así: esto no es conmigo, me voy por los números, me voy por lo racional, me voy por lo que también el mercado estaba creciendo, porque había muy buenas oportunidades laborales, y por ahí me decanté en mi decisión. Sin embargo, siento hoy que allá hago la retrospectiva, fue una decisión que no salió netamente conectada con mi ser y con mi gusto, lo que llamaríamos mi propósito de vida. Sí, se apalancó y está fundamentada en unas capacidades y unas cualidades que tengo y que me ha ido muy bien, que he permitido capitalizarlas y aprender y crecer y tener sabiduría en este ámbito. Sin embargo, siempre empecé a sentir como que faltaba algo más y que no me estaba llenando completamente. Pero eso lo iba a descubrir más adelante, ya cuando estaba terminando mis estudios y cuando estaba empezando a trabajar. Pero ahora en ese proceso, si nos ubicamos entre los 17 a 18 años, cuando ocurrió la transición entre el colegio y la universidad, pues digamos, yo dije: no, esto no lo voy a ver, y por mi mente quería hacerlo, mi mente en todo lugar veía la oportunidad de aplicarlo, y al bloquearlo, al cerrarlo, al callarlo, pues se fue a un lugar escondido, y al menos de un año volvió a surgir porque fui haciendo conciencia y recuerdo de esos momentos, de esas experiencias. Cuando terminó los 20, tuve mi primera crisis también de sentirme inútil, porque sentía que ya había crecido y que aún seguía dependiendo, pero no entendía que todo eran etapas y que eran procesos de vida y que debía de terminar en ese momento mis estudios, para, digamos, poder comenzar a trabajar y a generar pues mis propios ingresos para llegar a una vida independiente. Pero ahí fue donde me generó muchos cuestionamientos, y era: yo quiero ser independiente, yo quiero ya salir de casa, quiero formar mi propio espacio, porque en casa no me sentía cómodo, porque en casa no me sentía escuchado, porque en casa me sentía como bicho raro. Aún así, la relación con mi madre siempre estaba muy cerca, siempre fue muy cercana, y con mi madre yo compartía gran parte del tiempo. Entonces, eso es lo que les quiero compartir de esta historia, que fue una década donde pasé varias etapas de mi vida, tomé decisiones importantes para lo que para lo que hoy represento, a lo que hoy me dedico. Sin embargo, también hay muchas oscuridades que hoy solo agradezco, y ya he comenzado a resignificar, porque la cantidad de juicios que habían sobre ellas era impresionante. Es más, cuando empecé a hacer el ejercicio de recordar mi historia, de escribirla, habían lagunas, porque mi mente me estaba protegiendo. Pero hoy me siento orgulloso, hoy me siento tranquilo, y aquí estoy para ti. Si quieres, te invito a que conversemos, así como yo he transitado de la oscuridad del caos hacia la luz, hacia la coherencia. Tú también lo puedes hacer. Te invito, charlemos, establezcamos un plan, y vas a ver los resultados. Así que
Te invito a que me contactes y espero que este video te haya tocado, te haya dejado algún mensaje de que independientemente de la oscuridad que sintamos, hay una luz al final del túnel, pero esa luz sale de ti, esa luz emerge de ti. Así que nos vemos pronto.